Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pilos. ¿Cómo están? Esto es Pilos TV, su canal de enseñanza online para que te prepares para el ICFES sin que salgamos de casa. Esta es nuestra sesión de repaso de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Nuevamente los acompaña Joana Quijano en este inicio del curso. Vamos a trabajar en esta sesión número 2, Historia y las culturas, de acuerdo a lo que analizamos. Si no has visto el video número 1 de Ciencias Sociales, te invito a que por favor vayas a verlo antes de empezar con este segundo video, porque allá te cuento cuál es nuestro plan de trabajo. En este desarrollo del plan de trabajo, entonces iniciamos con esta parte, primer módulo, Historia y las culturas, que vamos a trabajar durante este primer módulo, una serie de conceptos. Siempre recuerden también en el primer video, porque vayan y lo ven si no lo han visto, siempre vamos a trabajar una serie de conceptos porque lo vimos en las estructuras de toda la prueba que nuestras tres competencias, todas ellas trabajan con la parte conceptual, en especial la primera, la competencia social. Es decir, que siempre estaremos revisando, replanteando, organizando una serie de conceptos para trabajar sesión a sesión a medida que vayamos avanzando. La idea es hacerlo supremamente rápido. La idea es que siempre enfrentemos conceptos. Miren la pregunta aquí, ¿por qué siempre enfrentaremos conceptos? Porque es más fácil para dar una visión de sistema. Aquí estamos abordando la tercera competencia de ciencias sociales. Es decir, que todo va desde un punto, llega a otro punto y se percibe una transformación. Es por eso que entonces en esta sesión de trabajo vamos a evaluar, vamos a analizar, vamos a trabajar dos conceptos, en especial el de civilización versus imperio y el de feudalismo y capitalismo. Más adelante en la tercera sesión vamos a trabajar los conceptos liberal conservador, tradición y revolución, y aquí finalizaremos este primer módulo. Vamos entonces a trabajar nuestros conceptos del día de hoy, civilización versus imperio y feudalismo versus capitalismo. Iniciemos. Entonces tenemos aquí unas imágenes de nuestras civilizaciones antiguas. Ustedes todos estarán recordando en su etapa estudiantil toda la información, todo lo que trabajaron con respecto a estos sitios, a estos lugares, a estos desarrollos de estas civilizaciones. Estamos hablando entonces aquí de las civilizaciones de Mesopotamia, China, India, Egipto. Aquí también tenemos la cultura chavín en América. Tenemos a los mayas, tenemos a los chipchas. ¿Qué pasará con los griegos? ¿Serán también una civilización o habrán logrado mucho más para convertirse en un imperio? Vamos entonces a descubrir qué es lo que sucede con este ítem, civilización versus imperio. ¿Qué tenemos respecto a las características de una civilización? No todos los grupos humanos en el mismo momento en que empiezan a desarrollarse se convierten en civilizaciones. Por el contrario, había que tener unas características especiales de desarrollo para poderse considerar una civilización. No todas las culturas alcanzaron a convertirse en civilizaciones. En especial, el mapa nos lo muestra. Tenemos nuestras primeras civilizaciones, civilizaciones fluviales, civilizaciones del agua, civilizaciones marítimas. No sé cómo las hayan ustedes aprendido en su etapa estudiantil, pero nosotros vamos a hablar aquí, pues, las primeras civilizaciones agrícolas o las civilizaciones del mundo antiguo. ¿Qué vamos a decir acerca de el concepto civilización? Porque recuerden que estamos trabajando el desarrollo conceptual. Vamos a decir que están organizadas en ciudades. Alrededor de 5.000 o más habitantes son indispensables para que empecemos a hablar entonces de una civilización. 5.000 habitantes el día de hoy, siglo XXI, tal vez en el siglo XIX, no era una gran cantidad para una ciudad. Pero si lo pensamos en el año 3500, en el año 4000 antes de Cristo, cuando empiezan a formarse estas primeras ciudades como Ur, como Sumer, como Akkad, Babilonia y todos estos grupos, en nuestro caso las ciudades que contenían la cultura chavín, Teotihuacán y todas estas culturas, estamos hablando de una gran cantidad de habitantes. Por eso, el ítem poblacional o la dimensión poblacional es muy importante para entender el concepto de civilización. En segundo lugar, una civilización ha desarrollado
la capacidad de la implementación de una escritura. Podría ser una escritura muy antigua, tal vez una escritura comprensible solamente para esa región y para ese grupo humano, pero igual era un modelo de escritura. Pensemos en la escritura mesopotámica, por ejemplo, las perspectivas que tenía, ¿verdad? Prácticamente con palitos nos iban descubriendo y nos iban contando historias y ellos podían entenderse entre ellos mismos. Entonces, desarrollar un lenguaje y una escritura es un elemento especial para entender una cultura. Pensemos que no todas las civilizaciones o no todos los grupos culturales, no todas las agrupaciones sociales lograron convertirse en civilización. Por el camino se nos iban quedando algunas que podían no alcanzar nuestro porcentaje de población o podrían no alcanzar alguna de las características del desarrollo de la escritura. Muy pocos grupos, muy pocas culturas en la edad antigua lograron desarrollarlo. Por eso las que aprendimos como civilizaciones fluviales o nuestras civilizaciones relevantes americanas son las que lograron entrar en este top de desempeño, ¿verdad? Al mismo tiempo tenían una jerarquía social y esa jerarquía social nos indicaba que tenían unas clases sociales muy bien definidas. Muchas de ellas contaban con la esclavitud, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando pues prácticamente del año 3500 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 600 o 400 antes de Cristo. Estamos hablando entonces de civilizaciones bastante antiguas que tenían entre su organización, entre su forma de ordenamiento social, contar entonces con la posibilidad de desarrollar la esclavitud. También se trataba de estados organizados. Ahora sí, voy a empezar a responder la pregunta sobre los griegos. Los griegos que se organizaban en estas polis, y estas polis eran estas ciudades-estado, en las cuales cada una desarrollaba una forma muy especial de poder programarse, de poder establecer un gobierno, de poder desarrollarse socialmente, económicamente, políticamente, pues entonces estaríamos hablando que estas polis pertenecerían a una civilización que generalizada podría llamarse la civilización griega. Todas estas polis tenían una estructura de organización, tenían una forma de ejercer el poder y eran prácticamente ciudades-estado organizadas. Entonces ya podemos entrar a pensar que los griegos, aunque nos han dicho, nos han comentado durante todo el tiempo que eran una civilización supremamente organizada, podremos entender que está a la par de otras civilizaciones de pronto con menos relevancia o que no las nombran muchísimo menos, ¿verdad? Al mismo tiempo, otra de las características para comprender una civilización es que tienen una historia, una tradición que reconocen. Al mismo tiempo tienen un desarrollo cultural. Estoy hablando específicamente de la religión, ¿cierto? Cuando logran organizarse en ese modo, cuando logran en ese ítem establecerse, tenemos entonces que tienen unos antepasados comunes que reconocen, tienen unas tradiciones comunes que reconocen y que están a flote todo el tiempo y al mismo tiempo desarrollan esos elementos culturales en torno a una religión muy clara. Pensemos en el confucianismo en China, una religión muy bien establecida, no importa si tienen un solo dios o 1000 dioses, ¿cierto? Pensemos en todos los dioses griegos y en el Olimpo. Pensemos entonces en todas estas estructuras. Nos quieren decir que entonces se trata de civilizaciones concretas y organizadas. ¿Quién pensaría, no, chicos, pilos, que tener un desarrollo religioso implicaba un grado de civilización? Estas son, chicos, las características entonces que tiene una civilización. Vamos a ver qué pasa con las características que tiene un imperio y cuál es la diferencia entre los dos. Cuando hablamos de imperio, estamos hablando entonces de un grado de organización distinto, pero que parte del grado de la civilización. Es decir, podríamos decir que si estuviéramos pensando en escalas, el imperio sería la escala superior a la escala de civilización.
Y la escala inferior del concepto civilización sería tal vez cultura. ¿Qué características se tienen entonces? Desde el ámbito social, desde el ámbito político, pues hay un férreo interés en dominar a los pueblos que están al lado, a los pueblos que están cerca. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de expansión permanente. Esa es una de las características principales de un imperio, ¿cierto? A los demás los consideramos menores de edad, a los demás los consideramos bárbaros. Pensemos en el siglo XXI y las formas como de intentos de imperio que hay, como ustedes no saben hacer las cosas como nosotros las podemos hacer, o nosotros somos más representativos o somos más importantes, las decisiones que toma mi país son más importantes que las que toma este país de al ladito o este país de más allácito. Pensemos entonces en las formas de imperialismo del siglo XXI. Al mismo tiempo, ¿cómo hago para irme a donde el vecino que yo considero que es menor que yo? Donde el vecino que yo considero que es menos importante que yo. Pues lo hago a través de la organización de un ejército muy bien montado, muy bien establecido, en el cual entonces yo no solamente salvaguardo mi territorio, sino incluso me sirve para dispararme y poder dominar a los pueblos vecinos. ¿Cómo lo hago? A través de de unos ejércitos muy fuertes y muy bien organizados. Eso me lleva a pensar, por ejemplo, en el ejército romano, ¿cierto? Huestes, ¿cierto? Ejércitos chinos también, una gran cantidad de huestes muy bien uniformados, muy bien plantados, con unas armas muy bien desarrolladas. Los niños en Esparta y en Atenas, sobre todo en Esparta, que era la ciudad griega con muchísimo más organización, en especial en el ejército, se llevaban los niños a los 8 años de edad para empezar a entrenarlos, imagínense ustedes, y esa tradición se expandió al imperio romano, al imperio macedonio. Pensemos en Alejandro Magno, que fue uno de esos niños que fueron entrenados como soldados, pero que al mismo tiempo fueron entrenados en filosofía también para poder gobernar. Obviamente era un niño muy especial, no todos los niños contaban con esa posibilidad. Al mismo tiempo, un imperio, desde el punto de vista económico, entonces, pues tiene unos recursos económicos que utiliza también para presionar, ¿cierto? Para generar la expansión, pero al mismo tiempo, entonces, recoge de los impuestos, utiliza muy bien ese dinero formando un ejército que vaya y expanda, y al expandir pues salen ganando. ¿Qué tienen? Saquean, roban, se llevan cosas, bueno, lo estoy diciendo desde el punto de vista negativo, ¿no? También habrá cosas positivas de ver, como por ejemplo el intercambio cultural, la organización social, también se puede llegar a ir transformando. Sin embargo, pues vamos a verlo de la perspectiva económica. Si yo tengo más, expando más, pues más consigo, ¿cierto? Ese es entonces el elemento económico para entender. Nuestros pueblos vencidos, los que quedaban debajo del influjo de este imperio, pues realmente tenían que pagar tributos, tenían que entregar, tenían que donar, tenían que dar. Quedaron bajo el influjo entonces de este pueblo que se expande. Es decir, pues sometidos. En algunos momentos se entendían, por ejemplo, como presos políticos, podían entenderse las personas que quedaron bajo este influjo. En otros casos, por ejemplo, en el Imperio Romano, se entendían como esclavos. Pasaban entonces estas personas que quedaron dominadas al estatus de esclavitud. Desde el punto de vista cultural, ¿qué pasaba? Pues yo llevo, mi cultura es mejor, yo soy más importante, se la quiero regalar a usted, se la voy a prestar, tóquela, adhiérase a ella, organícese a partir de ella. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, esa mezcla no era una mezcla del todo igualitaria, ¿no? Era para lo que me sirva, a mí su cultura lo voy a absorber, pero para lo que a mí me sirva mi cultura sobre usted, también usted lo va a tener que absorber. Era una cosa bastante entendible desde la perspectiva y desde el concepto de dominación. Al mismo tiempo,
se hacía intercambio cultural, se expandía una cultura sobre la otra a través de la religión, a través del lenguaje, a través de las artes, a través de todas las manifestaciones. Esto me indica de una vez que piense en el Imperio Español sobre América, ¿verdad? El influjo que desarrolló esta llegada de los europeos. Yo no voy a hablar de un descubrimiento, no podemos hablar de un descubrimiento de América. América existía, nadie la descubrió. América se encontró una ruta para poder llegar a ella desde Europa, y así se puede y se debe entender este fenómeno. Sin embargo, pues sí tenemos que entender que ellos llegaron a nosotros culturalmente y nos influenciaron inmediatamente, perdimos nuestro lenguaje, perdimos nuestras costumbres a tal punto que en los siglos XVII, XVIII, XIX, y yo no sé, pero piénsenlo, si en el XX y en el XXI todavía hay gente que utiliza la expresión indio para decirle a alguien que está por debajo, que es culturalmente menos desarrollado, menos organizado, o que nos enseñaron a burlarnos y a sentirnos mal de nuestros rasgos indígenas y a sentir que tenemos que buscar en alguna parte nuestro antepasado europeo para sentirnos mejor con nosotros mismos. ¿Sí? Eso viene entonces partiendo de este intercambio cultural del que estamos hablando. Ahora hablemos del siguiente concepto, el feudalismo versus el capitalismo. Esta imagen es bastante organizada y diciente, sin embargo, me voy a centrar básicamente en lo que era la economía feudal. Vamos a hablar del feudalismo desde la perspectiva económica, ya que el capitalismo es un modelo económico que se empezó a desarrollar un poco cuando va terminando la Edad Media. Para empezar, entonces diremos que el feudalismo fue el modelo de organización económica que partió del siglo IX, más o menos hasta el XIV. ¿Podríamos decir que entonces el capitalismo entró a reemplazar a la economía feudal? Perfectamente en los lugares donde se desarrolló el capitalismo. En los lugares donde no, pues continuamos con una economía feudal. Es más, podríamos decir que en el siglo XXI todavía tenemos economías feudales con aquellos terratenientes que poseen la tierra, pero que no permiten que haya un desarrollo de esa misma tierra a través de la implementación de planes agrícolas en los cuales pues se aprovechen todos esos terrenos. Pareciera que estamos en la Edad Media, donde muchas personas creen que poseer la tierra, así no la tengan haciendo absolutamente nada, es lo importante. Mientras que la visión capitalista podría decirnos que cualquier pedacito de tierra nos puede ofrecer la oportunidad para poder desarrollar un gran capital. Ahora, partamos de algo. ¿En qué consistía esta relación del feudalismo? ¿Cómo se derivaba? Primero, la posesión de la tierra era lo más importante. Basémonos en eso. Hablemos de la iglesia y de la gran cantidad de tierras que tenían y de los señores feudales, príncipes, reyes, duques, condes y toda la estructura que tenía entonces esta clase social. Sí. A partir de ahí entonces se desarrollaban relaciones sociales como el vasallaje. En el vasallaje pues prácticamente era una especie de servidumbre donde no había un pago, no existía entonces no existía la posibilidad de desarrollar un salario como sí lo podemos tener en el capitalismo. Buenos o malos los salarios, pero dan la posibilidad a los trabajadores de poder recibir una retribución. En este sistema no teníamos absolutamente ninguna oportunidad de recibir una retribución. Tercero, en el sistema feudal, el campesino trabajaba la tierra y entregaba prácticamente el 100% de la producción de esa tierra. Eso es algo bastante complicado porque entonces dejaba al pobre campesino en una posición muy difícil. ¿Qué voy a comer? ¿Y dónde está mi ganancia? Si entrego todo, tributo, le doy al señor feudal, entrego al rey, ¿qué hay para mí? Absolutamente nada en esta relación feudal, absolutamente ninguna cosa. Era una relación de 100% contra absolutamente nada por ciento para poder obtener beneficios por parte de quien estaba desarrollando la actividad económica. Muy bien.
¿Cómo se desarrollaba entonces el capitalismo? Pues entonces a partir del siglo XIV viene la aparición de estos comerciantes, de estos navegantes, de estos seres transatlánticos, transoceánicos que quieren mostrar, que quieren cambiar, que quieren intercambiar no solamente su cultura, no solamente su lenguaje, no solamente sus tradiciones, pero sino también los productos que hay en su tierra y traer más productos de unas tierras nuevas. Y eso hace entonces que el comercio fluya, florezca absolutamente por todos los lugares de la mano de los europeos, ¿verdad? Aunque tenemos que reconocer que los habitantes del norte de África ya sabían muy bien cómo comerciar. La ruta de seda, pues nos había dicho que China y la India eran unos lugares muy importantes para ejercer el comercio. No vamos a tener esa visión eurocéntrica donde nos digan permanentemente que solamente Europa estaba desarrollada. Entendamos, por ejemplo, pensemos y recordemos las chinampas aquí en nuestros amigos los aztecas, un nivel de producción agrícola impresionante que daba para que ellos intercambiaran incluso. ¿Cómo podríamos entender que nuestros indígenas chipchas y muiscas colombianos podrían tener intercambios comerciales con los aztecas en algún momento? Tal vez a nosotros se nos escapa de nuestro entendimiento, pero había unas redes de caminos y una organización de los transportes tan maravillosa que podía permitirles a estas culturas poder desarrollar juntas entonces el comercio aquí en América antes de la llegada de los europeos. Básicamente, entonces tenemos una estructura feudal basada en la tierra y en el trabajo de la servidumbre versus una estructura un poco más abierta, ya cuando hablemos de las mentalidades hablaremos de liberalismo y conservadurismo, una estructura mucho más abierta que me dice comercie, venda, traiga, intercambie con quien quiera, con quien pueda, como sea, cree el dinero. Aparecen los bancos, aparecen las monedas, aparecen los billetes, aparecen entonces las diversas formas, un pagaré. Las hipotecas aparecen a partir del siglo XV y XVI y se forma entonces toda esta estructura que nunca podría haberse formado a partir del feudalismo, ¿cierto? El feudalismo entonces era muy bonita mi tierra, mírenla, tengo mucha tierra, con eso soy feliz porque tengo estatus, porque tengo mucha tierra, pero no tengo produciendo mi tierra, versus esa tierra me sirve para venderla y comprar un montón de cosas que puedo irme en una carabela y viajar por todo el mundo y vender y luego traigo de venida, traigo otro montón de cosas y su tierrita me sirve para invertir, ¿cierto? Tenemos eso entonces en nuestra visión de capitalismo versus feudalismo. Ahora, muchachos, vamos entonces a nuestra parte de trabajo. Vamos a analizar muy específicamente este par de preguntas. Tenemos solo 2 ejercicios para realizar, pero vamos a estar muy, muy, muy pilos y muy conectados con estas lecturas. Primera lectura. El Imperio Romano de Occidente no pudo sostener los altos costos de la burocracia y sobre todo la defensa del imperio contra los invasores bárbaros. La necesidad de trabajadores en el campo y soldados en las fronteras obligó a reclutar a los propios bárbaros para el ejército. Así, mientras los bárbaros enemigos invadían el territorio, los bárbaros al servicio de Roma alcanzaban el poder dentro del imperio. Estos destronaron a Rómulo Augusto en el 476 y el Imperio de Occidente se fraccionó en varios reinos gobernados por los bárbaros. Nos están hablando de algo, de un problema específico, y es que había altos costos y que había que buscar una solución. Vamos a ver qué nos van a preguntar. Del texto se infiere que la mayor amenaza para el Imperio Romano a nivel político y cultural era A. Los altos costos burocráticos que absorbían todo el presupuesto. B. La escasa mano de obra que obligó a contratar a los bárbaros como trabajadores. C. Los enemigos que querían invadir al territorio. D. El fraccionamiento del imperio en varios reinos. Listo. Están pidiendo una amenaza
¿Cuál es la amenaza más grande? Y vamos a empezar a descartar entonces cuáles son las menos probables para trabajar. Listo. Me están diciendo en la pregunta, ¿cuál es la mayor amenaza para el Imperio Romano? Y aquí viene la clave, amigos, a nivel político y cultural. ¿Ok? Los altos costos burocráticos que absorbían todo el presupuesto no me representa entonces una amenaza a nivel político y cultural, ¿cierto? La escasa mano de obra que obligó a contratar a los bárbaros como trabajadores puede, si yo ahondo, generarme, vamos a sostenerla por aquí, los enemigos que querían invadir el territorio. Entiendo que los enemigos entonces son una amenaza a nivel político y cultural. Listo. El fraccionamiento del imperio en varios reinos. Yo no pensaría esto como una amenaza, yo pensaría en ella como una consecuencia. Tenemos dos respuestas descartadas y nos quedamos con dos. Acabamos de descartar los altos costos burocráticos porque no corresponden al texto, aunque nos habla de la burocracia, no nos está ahondando en el tema económico. Y el fraccionamiento del imperio en varios reinos porque se trata de una consecuencia más no de una amenaza que podríamos entender al imperio romano. Nos quedamos entonces con las respuestas B y la C. Volvamos entonces a revisar el texto rápidamente. Tomémonos 15 segundos para responder entre estas dos preguntas. Muy bien, ¿ya tomaron una decisión? La respuesta correcta entonces es la B. Dice que la escasa mano de obra que obligó a contratar a los bárbaros como trabajadores. Si bien es cierto, los enemigos querían invadir el territorio, no representaban, ¿cierto?, al inicio un verdadero problema para el desarrollo entonces de este grupo o de este imperio, el imperio romano. Tenía más relevancia entonces contratar extranjeros, bárbaros, que hablan otro idioma, que tienen otras costumbres, que me lo dice el texto y me lo dice la lectura. Así, mientras los bárbaros enemigos invadían el territorio, los bárbaros al servicio de Roma alcanzaban el poder dentro del imperio. Miren cómo me están demostrando que al contratarlos, de alguna manera yo estaba cediendo, el imperio romano estaba cediendo terreno ante los bárbaros. Vamos entonces a mirar la segunda pregunta. Podemos definir una dinastía como aquellos que gobiernan de modo ilimitado, transmitiendo por herencia familiar ese poder, como sucedió en la antigua China o por adopción, lo que ocurrió en el Imperio Romano. Actualmente se distinguen dinastías como la de Borbón en España o la dinastía inglesa. Ojo, nos están pidiendo entonces que trabajemos con el concepto dinastía. Con el concepto dinastía se puede inferir que A. Las dinastías perduran o no en el tiempo, dada su capacidad de gobierno. B. Las dinastías desaparecieron en el mundo antiguo y fueron reemplazadas por monarquías hereditarias modernas. C. Las dinastías cuentan con el apoyo popular, dada su capacidad de beneficiar al pueblo. D. El carácter ilimitado del poder las convierte en un peligro para el pueblo. Ojo, ¿qué podemos inferir? ¿Qué podemos al final de cuentas entender sobre el concepto de dinastía? Nuevamente me remito a el concepto. Podemos definir una dinastía como aquellos que gobiernan de modo ilimitado, transmitiendo por herencia familiar ese poder como sucedió en la antigua China o por adopción. Ahí paro, ya entendí qué es lo que pasa, ¿cierto? Se trata de un poder ilimitado. De una vez tengo mi clave, muchachos. Vamos a pensar rápidamente cuál es la respuesta. Muy bien, yo sé que la pillaron. Entonces, las dinastías perduraron en el tiempo dada su capacidad de gobierno. Tiene mucho sentido. Vamos a dejarla por ahí guardadita. Nos puede servir
como posible respuesta. Las dinastías desaparecieron en el mundo antiguo y fueron reemplazadas por monarquías hereditarias modernas. Sí, pero no las monarquías hereditarias y la palabra moderna no nos tiende a dejar como muy claro el asunto, ¿verdad? C, las dinastías cuentan con el apoyo popular dada su capacidad de beneficiar al pueblo. Yo me imagino que usted corrió inmediatamente a tachar esta de primerita, ¿cierto que sí? Y D, el carácter ilimitado del poder las convierte en un peligro para el pueblo. Es decir, en este momento estamos entendiendo que tiene toda la relación con el texto cuando nos dicen que son aquellos que gobiernan de modo ilimitado transmitiendo por herencia familiar. Amigo, tienes toda la razón, la respuesta es la D. Muy bien, excelente trabajo. ¿Alguna pregunta? Comenta, comparte allá abajo. Ampliemos esta comunidad. Cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias por acompañarme en esta segunda sesión. Nos